Capítulo 14. Paciencia. Vestíos, pues, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Colosenses 3, versos 12 y 13. El carácter cristiano es como una prenda de vestir tejida con hilos de distintos colores y tonos. De lejos la prenda parece ser de un solo color, pero al examinarla de cerca es claro que se requiere una combinación de hilos de distintos colores para producir el efecto final. El observador casual no está muy atento a esos diversos hilos. Él percibe y aprecia el efecto en conjunto de la prenda, pero el creador de esa tela tiene que considerar cada hilo individualmente, asegurándose de que los tonos y colores indicados sigan correctamente el patrón del diseño. Algunos de los rasgos del carácter piadoso parecen entremezclarse como los hilos de diferentes tonos en una prenda o los colores en un arco iris. La paciencia, por ejemplo, se parece mucho al gozo y a la paz en sus efectos sobre nuestras vidas. La palabra paciencia, como la usamos en el lenguaje común, corresponde a varias palabras distintas en el Nuevo Testamento y se usa para describir una reacción piadosa ante una variedad de situaciones. Estas palabras y usos distintos se combinan para producir una cualidad general. El cristiano verdaderamente paciente debe mostrar la paciencia piadosa en todas las diversas circunstancias que lo requieren. Así como el diseñador y confeccionador de una tela hermosa tiene que considerar cada hilo individualmente, también el cristiano que desea crecer en paciencia debe prestar atención a cada faceta de esta cualidad para aplicarla a su vida. Sufriendo maltrato. Un aspecto de la paciencia implica soportar abusos. La respuesta bíblica cuando sufrimos a manos de otros es llamada longanimidad en algunas traducciones. Este aspecto de la paciencia es la capacidad de sufrir por largo tiempo el maltrato por parte de otros sin caer en resentimiento o amargura. Las ocasiones para ejercitar esta cualidad son múltiples. Varían desde acciones malintencionadas hasta bromas aparentemente inocentes. Incluyen el ridículo, escarnio, insultos y reprensiones inmerecidas, así como también la persecución. El cristiano que es víctima de las rivalidades y luchas de poder en su lugar de trabajo debe reaccionar con longanimidad. El esposo o esposa creyente que es rechazado o maltratado por un cónyuge no creyente necesita este tipo de paciencia. El apóstol Pablo resaltó lo necesaria que es la longanimidad en la vida de una persona piadosa. La menciona en su primera carta a los Corintios, en la lista de cualidades que caracterizan el amor. La incluye como uno de los 9 rasgos que él llama el fruto del Espíritu en Gálatas. Cuando describe a los efesios una vida digna del llamado de Dios, él incluye el rasgo de la longanimidad. También lo incluye cuando les da a los colosenses una lista de cualidades piadosas con las cuales deben vestirse los cristianos. La destaca también al escribir a los tesalonicenses y recomienda su propia vida como ejemplo para los corintios y para Timoteo, en parte porque la paciencia es uno de los rasgos de su carácter. ¿Cómo podemos crecer en este aspecto de la paciencia que sufre de manera prolongada bajo el maltrato? Primero, debemos considerar la justicia de Dios. En sus instrucciones a los esclavos que necesitaban ser pacientes bajo el trato injusto de maestros severos, Pedro les dice que sigan el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Observa que lo opuesto a la venganza es encomendarnos a Dios, quien juzga justamente. La justicia de Dios es absoluta, y, como nos recuerda Pablo en Romanos 12:19, Él nos promete, yo pagaré. Uno de los pensamientos que más perturban al cristiano que sufre sin haber aprendido la paciencia es este asunto de la justicia. Le preocupa que su abusador escape de la justicia, que no reciba el castigo que merece. El cristiano paciente que sufre deja este asunto en las manos de Dios. Él confía en que Dios hará justicia, aunque sabe que quizá eso no ocurra hasta el regreso de nuestro Señor. Ver segunda a los Tesalonicenses 1, versos 6 y 7. En lugar de desear y esperar una oportunidad de venganza, él ora a Dios que perdone a sus abusadores,
así como Jesús y Esteban oraron por sus ejecutores. Para desarrollar la paciencia frente al maltrato por parte de otros, tenemos que desarrollar también una convicción de la fidelidad de Dios que obra a nuestro favor. Pedro dice que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Debemos encomendarnos a la justicia de Dios y confiar en su fidelidad. Dios no solo se encargará de nuestro abusador con justicia, y oramos que también lo haga con misericordia, sino también con fidelidad hacia nosotros. José fue un ejemplo de esa adhesión a la fidelidad de Dios. Después de haber sido abusado por sus hermanos, él fue capaz de decirles: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Dios puede tomar los actos deliberadamente dañinos de otros, convertirlos en actos para nuestro bien y el bien de otros. No solo puede hacerlo, Él lo hace. La persona que es paciente cuando otros la maltratan es aquella que ha desarrollado tal confianza en la sabiduría, el poder y la fidelidad de Dios, que de manera voluntaria encomienda sus circunstancias en las manos de Él. Respondiendo a la provocación. El aspecto de la paciencia llamado longanimidad también se usa para describir la respuesta de la persona piadosa a la provocación por parte de otros. Yo uso la palabra provocación para denotar aquellas acciones que tienden a despertar nuestro enojo o ira, que nos hacen perder la calma. A diferencia del maltrato por parte de otros, que con frecuencia está fuera de nuestro control, la provocación nos encuentra en una posición en que tenemos poder para hacer algo al respecto. Esta puede venir en la forma de un desafío a nuestra autoridad, como padres, maestros o supervisores de trabajo, o puede ser una incitación o acoso intencional en contra nuestra. Más allá de la forma, por lo general se trata de una acción intencional, y nosotros estamos en una posición que nos permite tomar represalias o castigar rápida y duramente. Cuando ejercitamos la paciencia ante la provocación, estamos imitando a Dios. En Éxodo 34, versos 6 y 7, Dios se describe a sí mismo como tardo para la ira, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Diariamente, Dios soporta con gran paciencia la provocación de los hombres pecadores y rebeldes que menosprecian su autoridad e ignoran o desprecian su ley. Es precisamente a estas personas a quienes Pablo les dirige la pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Romanos 2:4. No solo menosprecian su autoridad, sino también su paciencia, y aún así, Dios continúa mostrando las riquezas de su paciencia y longanimidad a aquellos que menos lo merecen. La clave para ser pacientes frente a la provocación es desarrollar el rasgo propio de Dios de ser tardo para la ira. Santiago nos dice que seamos tardos para airarnos. Santiago 1:19. Pablo dice que una característica del amor es que no se enoja fácilmente. Primera de Corintios 13:5, en la Nueva Versión Internacional. La mejor forma de desarrollar esta lentitud para la ira es reflexionar frecuentemente sobre la paciencia de Dios hacia nosotros. La parábola del siervo inmisericorde, ver Mateo 18 del 21 al 35, está diseñada para ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de ser pacientes con los demás al reconocer la paciencia de Dios con nosotros. En esta parábola, el siervo sin compasión tenía una gran deuda con su maestro equivalente a varios millones de dólares. El rey de la parábola evidentemente representa a Dios, mientras que el siervo en deuda nos representa a cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios como pecadores. Conforme se desarrolla la parábola, al primer siervo se le perdona completamente su enorme deuda, pero apenas éste sale de la presencia de su maestro, se encuentra con otro siervo que le debe solo unos cuantos dólares y le exige impacientemente el pago, incluso haciendo que el hombre sea encarcelado. Nosotros somos como el siervo inmisericorde cuando perdemos la paciencia frente a la provocación. Ignoramos la paciencia extrema que Dios nos tiene. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos por rabia,
mientras que Dios nos disciplina por amor. Nosotros anhelamos castigar a la persona que nos provoque, mientras que Dios anhela perdonar. Anhelamos ejercitar nuestra autoridad, mientras que Dios anhela ejercitar su amor. Este tipo de paciencia no ignora las provocaciones, simplemente busca responder a ellas de manera piadosa. Nos capacita para controlar nuestro temperamento cuando somos provocados y para tratar con la persona y su provocación de una forma que tienda a restaurar la relación en lugar de agravar los problemas. La paciencia busca el bien último del otro individuo, en vez de la satisfacción inmediata de las emociones que han sido agitadas en nuestro interior. La persona con un temperamento explosivo debe esforzarse por desarrollar paciencia ante la provocación, en lugar de excusarse diciendo, «Así soy yo». Tiene que reconocer su carácter irascible como un hábito pecaminoso ante Dios. Debe meditar profundamente en versículos como Éxodo 34:6, Primera de Corintios 13:5 y Santiago 1:19. También debe orar sinceramente que Dios, el Espíritu Santo, lo cambie desde el interior. Debe disculparse con aquellos que sean objeto de su arrebato cada vez que pierda el control. Esto le ayudará a desarrollar humildad y un sentido de su propia pecaminosidad ante Dios. Finalmente, esta persona no debe desanimarse cuando falle. Necesita reconocer que su problema es tanto un hábito pecaminoso como un resultado del temperamento. Los hábitos no cambian fácilmente, y habrá fracasos. Pero, como indica Proverbios 24:16, no importa cuántas veces caiga el hombre justo, siempre vuelve a levantarse, tolerando las fallas. Es probable que para la mayoría de nosotros, las oportunidades de mostrar paciencia frente a las fallas y fracasos de otros sean más frecuentes que las oportunidades de ser pacientes frente al maltrato o la provocación. Las personas siempre están comportándose de formas que, aunque no están dirigidas contra nosotros, nos afectan o nos irritan o nos decepcionan. Puede ser el conductor de adelante que maneja muy despacio, o el amigo que llega tarde a una cita, o el vecino que es desconsiderado. Muchas veces se trata de la acción inconsciente de algún miembro de la familia cuyo hábito irritante es magnificado debido a la interacción diaria cercana. El tipo de paciencia que se requiere para pasar por alto estas circunstancias lo necesitamos con frecuencia al interior de nuestras familias o comunidades cristianas. La impaciencia ante las fallas de los demás usualmente está arraigada en el orgullo. John Sanderson observa: difícilmente pasa un día sin que uno escuche comentarios despectivos acerca de la estupidez, la torpeza, la ineptitud de otros. Esos comentarios surgen cuando sentimos que nosotros somos más inteligentes o más capaces que aquellos con quienes nos impacientamos. Incluso si eso fuera cierto, Pablo nos dice en primera a los Corintios 4:7 que cualquier habilidad que poseamos nos ha sido dada por Dios, así que no tenemos ninguna razón para sentir que somos mejores que cualquier otra persona. La reacción paciente ante las faltas y fracasos de otros es descrita en la Biblia con la palabra soportar, que se usa en Efesios 4:2, Colosenses 3:13. Literalmente, la palabra puede significar aguantar, y puede usarse en un sentido negativo de aguantar de mala gana las fallas de otra persona. Ese obviamente no es el sentido en que Pablo usa la palabra. En cambio, él usa soportar en el sentido de una actitud de gracia y misericordia ante las fallas de otros. Quizá la palabra tolerancia, usada en algunas traducciones recientes, es una buena forma de describir este aspecto de la paciencia. La idea de soportar o tolerar en las Escrituras está asociada con el amor, la unidad de los creyentes y el perdón de Cristo. En Efesios 4, del 2 al 3, Pablo dice: «Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». Pedro nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor por otra persona nos lleva a tolerar o pasar por alto sus fallas. Recuerdo una ocasión en que un amigo mío olvidó una cita que teníamos. En vez de molestarme, yo simplemente no le di importancia. Más tarde traté de determinar por qué mi reacción ante su falla
había sido tan tolerante? Concluí que era porque yo amaba y apreciaba profundamente a esta persona, y el principio declarado por Pedro, el amor cubre multitud de pecados, estaba operando. Pablo dice que debemos soportarnos unos a otros a fin de preservar la unidad del Espíritu, la unidad que el Espíritu aplica al cuerpo de Cristo. Nosotros debemos esforzarnos por mantener esta unidad. Debemos considerar mucho más importante la unidad del cuerpo que las pequeñas molestias o decepciones de otros. De nuevo, como en relación con mantener la paz, Romanos 12:5 es muy útil. Somos todos miembros los unos de los otros. Cuando estoy tentando a irritarme contra mi hermano en Cristo, recordar que Él me pertenece y yo le pertenezco a Él, ayuda a disipar ese sentimiento incipiente de exasperación. En Colosenses 3, verso 13, Pablo equipara la tolerancia con el perdón, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esa referencia a las quejas usada en este versículo parece connotar la idea de estar detectando fallas en acciones sin relevancia, en vez de preocuparse por problemas más serios. En lugar de dejar que esas acciones nos irriten, debemos usarlas como oportunidades para perdonar, así como el Señor nos perdonó. El principio de perdonar de la manera en que el Señor nos perdonó lo enseña la parábola del siervo inmisericorde. El punto principal de esa parábola radica en el contraste tremendo entre los dos deudores, varios millones de dólares frente a unos cuantos dólares. Jesús también resalta el orden de los encuentros. El siervo inmisericorde acaba de ser perdonado por su maestro cuando va y exige con severidad que su deudor le pague inmediatamente. Es impresionante lo bien que nos representa esta parábola cuando somos impacientes con los demás. Cada día Dios es paciente con nosotros, y cada día nosotros somos tentados a impacientarnos con nuestros amigos, vecinos y seres queridos. Y nuestras fallas y fracasos delante de Dios son mucho más graves que las acciones insignificantes de los demás que tienden a irritarnos. Dios nos llama a soportar misericordiosamente las debilidades de los demás, tolerándolos y perdonándolos, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Esa tolerancia que las Escrituras enseñan no prohíbe corregir las faltas de otro o confrontar a alguien con relación a un hábito irritante. En cambio, Jesús nos enseña que esa corrección debe hacerse con la actitud correcta. No debemos tratar de quitar la paja, ese hábito o falla irritante, del ojo de nuestro hermano hasta que hayamos quitado primero la viga de nuestro propio ojo. La viga en nuestro ojo puede ser cualquier actitud incorrecta hacia nuestro hermano que surja como reacción a su falla o debilidad. Sea cual sea nuestra actitud equivocada, tenemos que encargarnos primero de ella, asegurándonos de que nuestro deseo de corregir o confrontar no proviene de un espíritu de impaciencia, sino de un espíritu de amor e interés por el bienestar de la otra persona. Esperar en Dios. Otra área en la cual la mayoría de nosotros necesitamos aprender paciencia es el desarrollo del cronograma de Dios en nuestras vidas. Quizá hemos estado orando durante muchos años por la salvación de un ser querido, por la solución para un problema que enfrentamos, o por el cumplimiento de un deseo que hemos anhelado. La larga espera de Abraham por el nacimiento de su hijo Isaac es la ilustración bíblica clásica de la necesidad de paciencia para esperar el tiempo de Dios. Igual que Abraham, muchos de nosotros hemos tratado de acelerar el cronograma de Dios o buscar una solución alternativa, como hicieron Sara y Abraham con Ismael, lo cual termina en aflicción en lugar de satisfacción. Saúl es otro ejemplo de alguien que se negó a esperar el cumplimiento del programa de Dios, y por eso perdió su reino. Tanto Abraham como Saúl se impacientaron por causa de su incredulidad en la fidelidad de Dios y una falta de disposición a esperar en Él. Dios, en su gracia soberana, le dio a Abraham otra oportunidad, por lo que se convirtió en el padre de los que creen. En contraste con Saúl, David esperó a que el Señor cumpliera su plan para él.
Él se negó constantemente a encargarse de las cosas por su cuenta, y dijo en cambio, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmo 40, versos 1 y 2. Cuando Santiago aborda el problema de la espera, se refiere primero a la paciencia del labrador que espera su cosecha, luego a la paciencia de los profetas que murieron sin haber visto el cumplimiento de la mayoría de sus profecías, y por último, a la paciencia de Job, quien experimentó al final el rescate del Señor. El evento definitivo que todos nosotros esperamos, por supuesto, es la venida del Señor. Junto al apóstol Juan, clamamos en nuestros corazones, «Ven, Señor Jesús». La cura para la impaciencia respecto al cumplimiento del cronograma de Dios es creer sus promesas, obedecer su voluntad y dejarle los resultados a Él. A menudo, cuando el cronograma de Dios se prolonga durante años, nosotros nos desanimamos y nos rendimos. Recuerdo un deseo que yo tenía y pensaba que Dios cumpliría pronto. Cuando pasaron varios años, prácticamente me rendí, pero al séptimo año Dios respondió esa oración. Pienso en otra respuesta a una oración que sucedió recientemente. Yo había estado orando por esa petición durante tantos años que cuando finalmente llegó la respuesta, sentí que era demasiado bueno para ser verdad. Pienso también en otro deseo que Dios puso en mí y por el cual oré durante 13 años antes de que Dios respondiera. Pero cuando lo hizo, la respuesta llegó de manera abundante. A pesar de estas respuestas largamente esperadas a mis oraciones, yo todavía lucho con la impaciencia en cuanto al cronograma de Dios. Todavía quiero rendirme o tratar de resolver las cosas por mi cuenta. Necesito tomar en serio la exhortación del escritor de Hebreos y vivir según esta verdad. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 12. Si tú, como yo, luchas con la paciencia que se requiere para esperar, ese puede ser un buen versículo para que memorices y medites en los próximos meses. Perseverar a través de la adversidad, mientras que la longanimidad debe ser nuestra reacción paciente cuando las personas nos maltratan o provocan, la constancia y perseverancia deben marcar nuestra reacción paciente ante las circunstancias que nos ponen a prueba. La constancia es la capacidad de permanecer firme frente a la adversidad. La perseverancia es la capacidad de progresar a pesar de esta. Los dos términos se usan para traducir una misma palabra del griego y nos ayudan a considerar dos aspectos de una misma cualidad. La respuesta piadosa ante la adversidad. La causa de la adversidad puede ser el maltrato por parte de otras personas, como cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo, o cuando Saúl perseguía a David, o cuando los judíos rechazaron y crucificaron al Señor Jesús. En otras ocasiones nuestras pruebas son resultado de los ataques de Satanás, como en el caso de Job. Y aún otra fuente de adversidad es la acción directa de Dios para disciplinarnos. Cualquiera que sea la fuente de nuestras circunstancias adversas, la clave para la perseverancia y la paciencia es creer que Dios tiene el control total y está conduciendo los eventos para nuestro bien. Romanos 15:4 dice, «Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza». Las historias de Abraham, Jacob, José, David y Job fueron escritas para que podamos tener el privilegio de ver cómo Dios obró, controlando las circunstancias para el bien de ellos y para su gloria. Estos ejemplos deberían animarnos a creer que Dios también controla nuestras circunstancias, a pesar de que no siempre reconozcamos ese control. Durante muchos años me ha ayudado a considerar que Dios nunca le explicó a Job por qué ocurrieron sus pruebas. Tú y yo somos llevados detrás de cámaras y vemos la batalla entre Dios y Satanás, pero Job nunca lo supo. Él simplemente llegó al punto de aceptar cualquier cosa que Dios permitiera. La mayoría de las veces nosotros no vemos el propósito de las pruebas,
pero a través de la consolación de las Escrituras debemos tener esperanza, y a través de la esperanza debemos perseverar. En las Escrituras, la perseverancia a menudo es asociada con la esperanza. Cada vez que Pablo habla de perseverancia o paciencia en Romanos, es en el contexto de la esperanza. Él elogia a los creyentes tesalonicenses por su constancia, inspirada por la esperanza. Y cuando el escritor de Hebreos habla de la constancia y la perseverancia, establece una relación muy estrecha entre estas virtudes y la esperanza, ver especialmente los capítulos 10 al 12. Hebreos 11, el gran capítulo sobre la fe que forma parte de ese extenso llamado a la constancia y la perseverancia, comienza definiendo la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El objeto de esta esperanza, por supuesto, es nuestra glorificación final con Cristo en la eternidad. Nuestra vida en esta tierra es simplemente la persecución de esa esperanza. El autor de Hebreos lo compara con una carrera de larga distancia, la cual se debe correr con paciencia. Nuestra experiencia cristiana no es una carrera de velocidad que termina rápido, es una carrera de larga distancia que dura toda la vida. Requiere perseverancia, porque el premio, el objeto de nuestra esperanza, se halla en el futuro distante. La constancia y la perseverancia también son frecuentemente asociadas con el sufrimiento en la Biblia. Puede que no nos guste esta conexión, porque quizá rehuimos el sufrimiento, pero debemos reconocerla. La constancia solo puede producirse bajo presión, ya sea física o espiritual. En Romanos, Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La constancia y la perseverancia son cualidades que a todos nos gustaría poseer, pero somos reacios a pasar por el proceso que las produce. Por eso Dios es tan fiel en permitir o traer pruebas a nuestras vidas, a pesar de que nosotros huyamos de ellas. Entonces, vemos que Dios usa el consuelo de las Escrituras, la esperanza de nuestra salvación final en la gloria y las pruebas, que Él envía o permite para producir constancia y perseverancia. Él también obra directamente en nuestros corazones. En Romanos 15:5, Pablo nos dice que Dios da paciencia y consuelo. Sabemos por el versículo 4 que Dios usa las Escrituras, pero Él también debe obrar directamente, mostrándonos la importancia y la aplicación de esas Escrituras para nuestras vidas. Cuando Pablo oró pidiendo que los colosenses tuvieran toda paciencia y longanimidad, él estaba contando con que Dios obraría directamente en sus corazones. Nosotros no podemos explicar este ministerio directo en el corazón del creyente, pero no por eso es menos válido. La Biblia afirma constantemente este ministerio directo del Espíritu de Dios. Por ejemplo, ver Romanos 8, versos 26 y 27, segunda a los Corintios 1, 3 y 4, Efesios 3, del 16 al 19. Cada aspecto de la paciencia, longanimidad, tolerancia, constancia y perseverancia está íntimamente asociado con nuestra devoción a Dios. Todos los rasgos del carácter piadoso surgen de y tienen su fundamento en nuestra devoción a Dios. Pero el fruto de la paciencia debe crecer a partir de esa relación de un modo particular. Solo si tememos a Dios, nos someteremos a las pruebas que Él envía o permite. Y solo cuando apreciemos profundamente su amor por nosotros en Cristo, encontraremos el valor para soportar bajo esas circunstancias. Las pruebas siempre cambian nuestra relación con Dios. O bien nos acercan a Él, o nos alejan de Él. La magnitud de nuestro temor de Dios y nuestra conciencia de su amor determinan en qué dirección nos moveremos.